Bueno, vamos a iniciar clase 2. Como siempre, la misma estructura que clase 1, tanto de contenidos, bibliografía, el índice, más en este caso indicando un anexo de lectura optativa, como siempre, les recomiendo, pero bueno, y el pedido para participar en los foros de clase 2. Vamos a ver ahora específicamente el título de esta materia. Tiene que ver con una obra de George Giudice, quien plantea la idea de la cultura como recurso, ¿no? Para arrancar, como siempre, digamos, hablando de la etimología de la palabra, donde uno dice, al hablar de recurso, ¿qué significa? Digamos, ¿no? Entonces, acción y efecto de recurrir, dice por ejemplo el diccionario, vuelta o retorno de una cosa al lugar de donde salió. Por otra parte, hay otros significados como memorial, solicitud de petición. Por otro lado, hay una definición en plural de bienes, medios de subsistencia. Y por otra parte, hablan también en algunos otros diccionarios de un medio, un procedimiento, arbitrio, expediente, memorial, solicitud, petición, bienes, medios posibles, fortuna, capital, también le dan referencia como al capital. George Giudice empieza a hablar en esta hipótesis de lo que es la era de la globalización, ¿no? A partir de esa definición, vamos en la próxima unidad a desarrollarla más, digamos, ¿no? El autor propone dos usos concretos, ¿no? de análisis de lo que es la cultura, ¿no? Por un lado, habla como un nuevo marco epistémico a la cultura como recurso, porque define por un lado a la distinción que aplica tener conocimientos de la alta cultura, que por lo general hegemonizan o acumulan las clases dominantes, ¿no es cierto? Entonces, eso opera como un valor trascendente y ya no opera solamente como parte de la creatividad popular de toda la comunidad, sino que le asigna una clasificación, una pertinencia de clases sociales dominantes, ¿no? Antes eso se definía por política, ahora por cultura también se puede tener esta clasificación, ¿no? Y la cultura también da un proceso de instrumentalización de la cultura, por otra parte, ¿no? En cual la división internacional del trabajo, a partir de ese proceso y los procesos de globalización, la cultura se va convirtiendo en un medio de legitimación para algo, digamos, ¿no? Para darle un medio de lograr, por ejemplo, el desarrollo urbano, para promover el turismo, para desarrollar las industrias culturales, por un lado, para generar, digamos, inmediatamente un medio económico, digamos, ¿no? Como todos los artistas, para poder subsistir, vendían su mercadería, bueno, las industrias culturales generan una actividad desde las empresas para la generación de recursos, sería un modo de valerse de, digamos, ¿no? Cuando es una cuestión de acceso al desarrollo económico, digamos, sintetizando. Esto para George Giudice significa que la cultura
también ha empezado a ser elegido como otros recursos para la explotación del capital directamente, así como está la naturaleza y se emplean las materias primas para generar un ingreso, la cultura también se la utiliza como un medio más para generar recursos, ¿no? Es decir que, como cualquier otro recurso, las industrias lo utilizan para la explotación capitalista y la producción de bienes y servicios que generan una ganancia, digamos, para el empresario, o una plusvalía, dirían los marxistas, digamos, ¿no? Entonces esto de alguna manera va generando una mejora en las condiciones económicas, digamos, de quienes explotan a la cultura para generar, digamos, eso. Y por otro lado, está la desmaterialización de la cultura, de diversos y novedosas fuentes de crecimiento económico, como la parte de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, que son nuevos a partir de esta explotación que permite que las culturas pueden, porque los dispositivos de distribución y de reproducción son más accesibles y más fáciles a través de las industrias culturales, está teniendo otro protagonismo y otro desarrollo mucho más creciente que la industria tradicional, digamos, ¿no? Esta forma de poder reproducir y distribuir ahora mucho más con los medios digitales, bueno, es una forma de explotación económica mucho más de mayor crecimiento, digamos, sobre todo a través de los audiovisuales, las plataformas que existen, los juegos que existen digitales, que generan riquezas ya circulando por el mundo digital, ya no los productos y servicios, digamos, teniendo que exportarlos, transportarlos por el mundo, utilizar grandes medios de distribución, sino que simplemente con las copias digitales se puede acceder a la otra punta del globo en unos cuantos minutos nomás. Uno puede lanzar una superproducción, una película en este momento, e inmediatamente le pone el link a las distribuidoras de cine, y ya no es como antes que el cine debería ir en una lata transportada en barco o en avión. Ahora ya la copia transita a nivel digital a una velocidad muy superior que cualquier otro tipo de producto que se fabrica en una industria, ¿no? Entonces, por eso las industrias culturales tienen un crecimiento tan superior al resto de las industrias, ¿no? Bueno, de alguna manera esto se generó la capitalización de lo simbólico, ¿no? Es decir, que lo simbólico tiene un valor económico, ¿no? Y por otra parte, se va a adoptar también la idea de la relación que existe entre cultura y poder, ¿no? Está la idea que el manejo de la cultura genera de alguna manera un empoderamiento de quienes manejan la cultura para su propio beneficio, ¿no? Al poder hablar de que una nación en general o las industrias tengan otras motivaciones además de las motivaciones económicas, como esta de generar poder o de tener un dominio entre clases, con clases subalternas, es decir, los dueños de las empresas con el común de la población, o de las naciones poderosas sobre las naciones subordinadas, digamos, ¿no? Esta idea de que puede ser utilizada para otra cosa es lo que George Giudice define como la cultura como recurso, digamos, ¿no? Y que estos recursos culturales, como les dije antes, pueden ser utilizados igual que los recursos naturales, digamos, como parte de la producción capitalista en general. Que se puede comparar con la explotación de la naturaleza, y ambas se benefician de el predominio de la diversidad, ¿no? Es decir que mientras mayor diversidad se maneje, mejor será la gestión
y esto define, digamos, a la hora de estar hablando de políticas culturales, es decir, si yo desde mi gestión cultural favorezco a la diversidad, estoy favoreciendo a la cultura local, digamos, no importa en el espacio en que esté gestionando, ¿no? Entonces, por eso es importante la diversidad, porque genera poder y genera que la cultura sea transformadora, mientras respete la diversidad, y por lo tanto, así como la naturaleza, uno dice hay que preservar los montes, hay que preservar los ríos para las futuras generaciones, porque eso garantiza la vida en la tierra y demás, en la cultura pasa lo mismo, hay que respetar la diversidad cultural, hay que respetar los modos de vida de las distintas comunidades como garantía de subsistencia en el futuro, digamos, ¿no? Es decir, la homogeneización opera en contra de la cultura o de las comunidades directamente, y por eso tenemos que intentar favorecer su diversidad para que tenga una riqueza nuestra cultura a nivel global, digamos, como una diversidad, y rescatar nuestros valores identitarios es parte de esa disputa en la que va a transitar el manejo de la cultura como recurso, ¿no? Dependiendo si la manejamos nosotros como comunidad, nuestros empresarios, nuestras empresas, o la maneja el capital transnacional, digamos. Hay una gran diferencia entre uno y otro porque el capital transnacional va a intentar homogeneizar de acuerdo a cómo esa industria internacional quiere plantear el negocio, sin preocuparse tanto por la diversidad cultural, digamos, ¿no? Y de alguna manera esta cultura, por supuesto, puede ser utilizada con otro interés. O sea, hay de alguna manera una definición que la cultura es un recurso estratégico, ¿no? A decir de Rodolfo Kusch, que plantea que la cultura es estrategia, coincide con George Giudices en este enfoque, a nivel de que es un recurso estratégico, ¿no? Entonces, para nosotros, manejar la cultura es una estrategia de cómo nuestra comunidad se va a desenvolver. Por eso muchos políticos hablan de la batalla cultural, digamos, ¿no? Cuando hablan de la batalla cultural es porque todos han encontrado que a través de la cultura se gestiona, digamos, el sentido común de las personas, ¿no? Las formas de consumir, las formas de vivir en sociedad y en comunidad, las formas de trabajo que existen, incluso de las relaciones de poder que existen, la explotación laboral que existe, o la vida digna, se gestionan a través de la cultura. Entonces, esto es muy importante. Podemos ver un concepto de Guillermo Bonfil Batalla, que es un antropólogo mexicano, que él plantea la teoría de el control cultural, ¿no? Él genera, uno puede decir que empieza a tener una noción rudimentaria de la caracterización cultural de una sociedad, con algunos conceptos que maneja Bonfil Batalla. Por un lado, el control, ¿no? Él plantea quién toma las decisiones, quién toma el control de las políticas culturales en una comunidad o en un país, incluso lo puedo tener a nivel nacional o latinoamericano, pero la idea es quiénes controlan, quiénes deciden. ¿Son decisiones propias de nuestra comunidad o de nuestro país, o son decisiones de otras personas, ¿no? Que están fuera de nuestra comunidad o fuera incluso de nuestro país, ¿no? ¿Quién ejerce el control y quién opera sobre esos elementos? Bonfil plantea que es una decisión, un análisis básico acerca de una comunidad. Y por otra parte, los elementos culturales, ¿no? Los principales elementos materiales a la hora de hacer cultura, los materiales para organizar a esa comunidad, el conocimiento, los símbolos, los códigos de comunicación y representación, todo lo que hace a los sentimientos, los valores, todo que maneja la cultura. ¿Son elementos propios
o son elementos ajenos, ¿no? No pertenecen a nosotros. Y en base al análisis de quién decide y sobre qué decide, él arma una matriz que yo considero que hoy esta matriz, digamos, ha quedado desactualizada, pero para introducirnos a un análisis elemental, uno puede plantear, porque después vamos a descubrir mayor cantidad de matices y complejidades en una sociedad, pero en términos generales podemos decir que hay una matriz que él elabora, que es este cuadrado que tenemos en el centro de la pantalla, y donde él plantea elementos culturales propios o ajenos en la primera columna, y después las decisiones propias o ajenas. En la intersección de estas filas y columnas de esta matriz, él plantea que si los elementos culturales son propios y las decisiones son propias, es decir, los recursos que yo tengo en mi comunidad, y yo decido qué hacer con esos recursos, estamos en presencia de una cultura autónoma, ¿no? Entonces, yo puedo definir que, por ejemplo, acerca de nuestro folclore en general, uno está en presencia de una cultura autónoma, ¿no? Es decir, de todo lo que hace a los usos y costumbres tradicionales que están en la comunidad, que hacemos con nuestras materias primas, en el caso de los pueblos originarios a través de la alfarería, la cestería, los tejidos, los telares y demás, uno puede decir que estamos en presencia de una cultura autónoma. En cuanto los elementos son propios, pero las decisiones son ajenas, ¿no? Estamos en presencia de una cultura enajenada. Es decir, desde afuera deciden qué hacer con nuestros propios recursos, ¿no? Es, de alguna manera, cuando se apropian de nuestros elementos y deciden hacer otra cosa, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, con la llegada del cristianismo en América, digamos, ¿no? Donde disponían de nuestros recursos, de nuestra población y demás para implantar de alguna manera una ideología, una creencia distinta a la creencia preexistente, ¿no? Entonces, de alguna manera, las personas empezaron a participar de ritos, de ceremonias que no respondían a nuestra idiosincrasia y a nuestro pueblo, a la identidad de nuestras naciones que vivían en América, pero a partir del cristianismo empezó a haber una enajenación y poniendo recursos nuestros en función de esas creencias, digamos, que venían desde afuera. Hoy se puede ver cómo también la explotación de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras y de personas que ni siquiera viven acá, generan de alguna manera una enajenación de nuestros recursos y lo manejan incluso hasta con el beneficio mayoritario que se los llevan los empresarios que ganan la mayor cantidad de plata. Por ahí un trabajador se podrá quedar con su salario, que es el fruto de su esfuerzo, digamos, no le dé nada a nadie, sino que el trabajador se gana su salario, pero la mayor rentabilidad se la llevan empresas de afuera. Y cuando los elementos son ajenos, pero las decisiones son propias, estamos en presencia de una cultura apropiada. Es decir, cuando nosotros empezamos a decidir sobre esos recursos. Por ejemplo, cuando mi comunidad empieza a apropiarse de esas creencias y yo tomo la decisión de realizar un carnaval y lo fusiono con las creencias ancestrales que existen en mi territorio, yo me apropio del carnaval para resignificarlo y darle un uso local, ¿no? Con una creencia local en función de nuestra identidad, de nuestra tradición que le da sentido e identidad a mi comunidad. Entonces yo me puedo apropiar de elementos ajenos para el uso propio. Ocurre, por ejemplo, con los instrumentos musicales, ¿no? Que la mayoría, incluso muchos instrumentos del folclore, como la guitarra española, o la guitarra eléctrica, o la batería para hacer rock, o para hacer cualquier tipo de música, ¿no? Porque hasta en la chacarera santiagueña, o en el chamamé, se utilizan instrumentos eléctricos o electrónicos incluso,
uno puede decir, bueno, yo me apropio de ellos, ¿no? De estos elementos que son ajenos y hago una cultura apropiada, ¿no? Como que tomo elementos de afuera y me los apropio para mi propia comunidad. Y en cuanto tanto las decisiones como los elementos son ajenos, es decir, la decisión la toma alguien fuera de mi comunidad y los elementos vienen desde fuera de mi comunidad, estamos en presencia de una cultura impuesta, ¿no? Estamos, por ejemplo, cuando uno ve el festival de Lollapalooza, por ejemplo, ¿no? La comunidad argentina participa del festival de Lollapalooza. O si viene un recital de los Rolling Stones. Entonces yo puedo participar. Ahora, es una cultura impuesta. Yo acepto pagar una entrada para ir al evento, puedo disfrutar, me puede gustar, en mi caso particular me gustan muchas bandas inglesas, ¿no? De los Beatles o Queen. Ahora, esa es una cultura impuesta, ¿no? No son elementos nacidos en esta tierra, ni tomamos nosotros la decisión de los temas que interpreta Queen o de los temas que interpretan los Beatles o tantas otras bandas, ¿no? Como en la actualidad Coldplay o cualquier banda del extranjero que viene, puede traer su música acá, puede organizar un festival. Ahora, esa es parte de una cultura impuesta, es decir, nosotros no decidimos qué hacer con eso, sino que una productora decide organizar el evento y nos invita a participar y a consumir esa cultura. Pero estamos ante presencia de una cultura impuesta, que es algo que el mundo, a través del manejo de la cultura como recurso estratégico, intenta imponer. Es decir, que nosotros consumamos en lo posible solamente producción cultural extranjera, digamos, ¿no? Y eso entra en tensión con la cultura autónoma y la cultura apropiada que tenemos acá en el territorio, digamos, ¿no? Esto es muy importante, porque este primer análisis muy elemental, porque obviamente esto después con alianzas locales, las decisiones se comparten o los elementos propios ya se resignifican, porque cuando uno instala acá una fábrica de guitarras españolas, bueno, ya la guitarra española se puede considerar como parte de nuestros propios recursos, porque nosotros fabricamos con nuestra madera y con nuestras decisiones y con nuestras empresas, fabricamos los instrumentos musicales. Entonces uno ya puede decir, bueno, hay una mixtura ahí que ya es difícil, pero para nivel elemental, para una primera introducción a entender, cuando hablamos de estos conceptos de cultura autónoma, apropiada, enajenada o impuesta, es un primer análisis válido, ¿no? Y esto genera 4 procesos básicos en esta disputa, en estas tensiones al momento de las creaciones culturales, ¿no? Por un lado, la resistencia a la cultura autónoma genera estos 4 procesos básicos, ¿no? La resistencia a esa dominación, a esas decisiones ajenas. La imposición de la cultura impuesta es otro proceso que ocurre. La apropiación de elementos culturales ajenos, esto que recién les decía con respecto a los instrumentos culturales, instrumentos musicales, por ejemplo. Ni hablemos de los pinceles, las acuarelas, o las pinturas, los óleos, o lo que traigamos del exterior y que nosotros empecemos a fabricar en nuestro territorio o demás. Y la enajenación, ¿no? La idea de perder la capacidad de utilizar elementos propios. Esto sí que es grave, ¿no? Es como cuando alguien define, bueno, vamos a explotar la madera o el agua de la Argentina de una determinada manera o los recursos minerales de la cordillera y me las llevo al exterior. Esa cultura enajenada es la peor de todas, digamos, ¿no? Porque es la peor situación de todas, digamos, ¿no? Que se genera porque, bueno, yo no decido nada y nuestros propios recursos son llevados afuera, enajenados, digamos, ¿no? Y esto es importante a la hora de analizar que existen todas estas tensiones en el territorio que ustedes van a tener que gestionar como gestores culturales. Entonces, Colombre plantea que el diseño de una política de democracia cultural, en la clase pasada vimos los distintos modelos de políticas culturales, no sé si recuerdan, ¿se acuerdan? Patrimonialistas, de democratización o difusionismo, y la de democracia cultural, que es aquella a la cual debemos ir. Recuerden la primera clase, la clase 1. Bueno, entonces, para poder ir hacia la democracia cultural, para que todo nuestro
pueblo participe activamente del proceso creativo de la cultura, él plantea algunos principios básicos de estos 4 procesos que propone Bonfil Batalla, ¿no? La reafirmación crítica y sensorial de aquellos recursos de la cultura autónoma, ¿no?, que promuevan el desarrollo humano en el marco de la dignidad, la creatividad, la solidaridad y justicia, ¿no? O sea, esto nos parece importante porque esto no es solamente una resistencia pasiva, sino que nosotros, a partir de crear desde la cultura autónoma, desde la cultura local y tomar las decisiones, es un proceso activo. No es que la resistencia se limita a decir no consumas eso, apaga la tele si estás viendo algo que no corresponde, no vayas al recital de la esquina si es un recital impuesto o enajenado, sino que lo que está planteando es que no se resiste negando lo que sucede en el territorio, sino empezando a producir y a favorecer, a estimular la creatividad popular, ¿no? Que el pueblo sea parte del proceso creativo y no solamente una élite de artistas, sino que toda la comunidad genere activamente actividades culturales. Hay que tratar de actualizarse. Uno debe estar consciente de que estos procesos están transitando en la comunidad, que esto todo el tiempo está cambiando, surgen nuevas tendencias globales, como también surgen elementos de la cultura local que uno tiene que poner en valor, digamos, ¿no? Es decir, hay elementos de la globalización que se pueden usar en favor nuestro. Por ejemplo, la existencia de la velocidad de distribución de los circuitos digitales, ¿no? Esta idea de que hoy cualquier creador chaqueño puede poner un tema en YouTube y lo va a poder distribuir a cualquier parte del mundo es una potencialidad que podemos aprovechar. O subirlo a Spotify, o poder poner un audiovisual en tantas plataformas mundiales que hay de audiovisuales para ver la creatividad popular de los chaqueños. Eso puede usarse en favor en el proceso de globalización. Es decir, que no todo lo que viene afuera es malo, todo lo contrario. Hay que aprovechar las cosas buenas que traen esos procesos. Sin ir más lejos, esta computadora o la posibilidad de utilizar las comunicaciones con un Meet o un Zoom es una forma de utilizar inteligentemente los recursos que, aunque no provienen de nuestra cultura autóctona, son sí elementos que utilizamos para el desarrollo y la difusión de nuestra propia cultura, digamos, ¿no? Y deberíamos intentar recuperar el control de aquellos elementos, o sea, aquellos recursos locales que fueron enajenados. Es decir, si por ejemplo hay festividades o hay elementos de nuestro patrimonio cultural, sea natural o sea creado por nosotros, por el hombre y las mujeres de la comunidad, recuperar el control de lo que fue enajenado, ¿no? Eso es muy importante. Si nosotros tenemos mucho patrimonio cultural que si ha sido cedido al manejo de una productora transnacional, por ejemplo, bueno, intentar que exista el manejo local. Está pasando mucho eso con la industria editorial, que cierran las editoriales nacionales se implantan filiales de multinacionales editoriales a gestionar nuestra cultura. Y eso es grave. ¿Y por qué es grave? Porque no es solamente que viene una editorial y viene a reemplazar al que vende el libro, ¿no? Sino que la editorial es la que hace una curaduría o una selección de lo que va a publicar, y obviamente ellos tienen determinadas recetas para la elaboración de textos y para la difusión de determinados formatos de literatura que no van a coincidir con los nuestros. Del mismo modo, cuando llega una productora musical y transforma a nuestros artistas y muchas veces los hace dependientes, ¿no? Están los casos mundialmente conocidos de Soledad, Abel Pinto, Luciano Pereira, ellos que nacen con el folclore
Y después las productoras musicales los van llevando a ritmos latinos. ¿Por qué? Porque por una cuestión de escala de mercado, cuando el mercado argentino ya está atendido por esa oferta, ¿qué le dicen a los artistas? Bueno, empiecen a generar música hacia el exterior, digamos, ¿no? Hacia Latinoamérica en general o hacia el mundo hispanohablante. Y ya vemos cómo las productoras de alguna manera inciden con la decisión del artista. Obviamente que hay artistas más famosos, como los que le mencioné, que si ellos quisieran tendrían a la hora de renovar un contrato una determinada autonomía para producir tal o cual tema, pero hay una presión de las discográficas para penetrar otros mercados que no solamente sea el mercado argentino. Entonces es importante que intentemos recuperar el manejo de nuestra propia cultura con productoras locales, con editoriales locales, con productores audiovisuales locales y no depender todo de las plataformas internacionales con Netflix, Amazon Prime o todas esas que vienen con un determinado formato y obligan a nuestros audiovisualistas a generar contenidos para esas plataformas con una determinada receta de éxito, digamos, ¿no? Hay que intentar, obviamente, todo, sí hay activamente a oponernos a todo recurso de la economía globalizadora que venga a plantear un atentado contra la vida y los derechos humanos de nuestra comunidad. Eso es muy importante, porque eso sí es necesario ser activos con eso también. O sea, así como decíamos, no se trata de una resistencia pasiva, sino que hay que estimular la creatividad, hay que tratar de generar, pero si vemos que cualquier política cultural atenta contra la vida y contra los derechos humanos de nuestra población, ahí tenemos también que ponernos inmediatamente como un recurso de contención y en el caso de que se cometan delitos, obviamente denunciar si se violan los derechos humanos o los derechos de nuestras personas y de nuestra comunidad. Es decir, que todo esto que plantea Adolfo Colombres me parece importante, como que nosotros vamos a gestionar cultura teniendo esta iniciativa. Hasta acá llegamos con clase 2. Participen del foro. Los espero.